Dios me les bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 3 de mayo, hermanos, del 2022. Acuérdense, hermanos, martes de cartas generales. Hermanos, estamos estudiando la carta a los hebreos. Vamos a encomendarnos a Dios en oración, hermanos. Espero que tenga por ahí su Biblia, sus apuntes. Y bueno, oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos infinitamente por todas las cosas que nos has dado, Padre, al menos a lo largo de este día, por todas las situaciones que nos has permitido vivir, pero sobre todo gracias por tu palabra, mi Dios, porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es más dulce que la miel. Reconocemos, Padre, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, que sea edificante este tiempo y que mi vida sea solo un instrumento de gracia en tus manos, pero sobre todo queremos darte la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, y bueno, espero que tenga su Biblia abierta. Estamos en el capítulo 7 de la carta a los hebreos. Acuérdense que estamos en una sección que es básicamente todo el capítulo 7, hermanos, que hemos llamado Jesús sumo sacerdote como Melquisedec. Es importante entender, hermanos, la teología del sumo sacerdocio de Cristo. Y tenemos que entenderlo desde la exégesis que el autor de esta carta hace de los pasajes del Antiguo Testamento. En este caso del Salmo 110, versículo 4. Es impresionante la exégesis que hace el escritor de esta carta para que entendamos la superioridad de Jesús en cuanto al su sacerdocio. Ya estamos en la parte C, hermanos, de este tema que acabamos de mencionar, y vamos en los versículos del 20 al 28, que es el inciso C. El día de hoy vamos a ver solamente del 20 al 25, hermanos, pero para que lo tengamos en perspectiva, inciso C, el sacerdocio superior de Cristo. Punto número 1, mis amados hermanos, por medio de un juramento. Mire qué interesante es este tema, hermanos. Mire, el sacerdocio arónico fue instituido por ley divina. Ojo, hermanos, ojo este dato. El sacerdocio de Cristo por un juramento divino. Aquí está la gran diferencia, hermanos, que por un lado el sacerdocio arónico fue instituido por ley divina, pero el sacerdocio de Cristo fue instituido por un juramento divino. Una ley, ojo, puede ser anulada, pero el juramento dura para siempre. De acuerdo a sus antecedentes, hermanos, el escritor introduce primeramente un nuevo concepto con una simple palabra o frase para volver más tarde a la misma y dar una explicación completa. En el versículo 22 de este capítulo 7, él menciona la palabra pacto. En los dos capítulos siguientes, él explicará la doctrina del pacto en su significado más completo. Así es que no se lo pierda, hermanos, porque todos estos temas doctrinales, teológicos, son vitales en nuestra fe, ¿verdad? Porque a lo mejor usted dirá, bueno, ¿y de qué me sirve esto? No, hombre, hermano, lo que usted no tiene idea. Por eso el escritor de la carta a los hebreos se aseguró, hermanos, de que los primeros lectores tuvieran bien en claro, sobre todo como hemos hablado, ¿verdad? Transición, los primeros cristianos, pues fueron judíos, hebreos, hermanos. Entonces, para ellos, dejar a un lado todo lo que tenía que ver con la ley judía, de un pacto antiguo a un nuevo pacto en Cristo, hermanos, era una transición completamente difícil, era una transición difícil, complicada. Y de esto se trata, hermanos, porque por eso tiene que explicar engrane por engrane el autor para que entendamos cómo funciona esto de el nuevo pacto, cómo funciona esto de que Cristo ahora es el sumo sacerdote para siempre, que Él es nuestro mediador, que Él es el que está constantemente velando por nosotros. Todos estos aspectos son importantes en nuestra vida diaria. Muy bien, versículos 20 al 22, hermanos, déjenme corrijo aquí un poquito, del 20 al 22. Muy bien, dice la palabra de nuestro Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
La primera palabra y es significativa, hermanos. Mire que la misma aporta una prueba adicional de la superioridad del sacerdocio de Cristo. La prueba viene de la primera parte del Salmo 110, verso 4. El escritor, hermanos, de esta epístola cita o alude a este versículo del Salmo varias veces. Ahí en pantalla usted tiene los pasajes bíblicos en donde ya hemos mencionado la alusión que hace el autor sobre este Salmo. Bueno, para llamar la atención al sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Cómo llegó a ser sacerdote? Mire qué interesante. El Salmo 110, versículo 4 expresa indudablemente que Dios hizo un juramento cuando designó a Cristo. ¿Qué pasó, hermanos? Hizo un juramento. Imagínense ese momento en el que Dios Padre hace un juramento, ¿verdad? Para instituir a Jesús como sumo sacerdote eterno, para siempre. Ya sustituyendo el viejo pacto, la vieja línea de sacerdotes arónicos. Y bueno, esto es único, hermanos. Esto es único. Dios le dijo a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos al sacerdocio y estipuló lo siguiente, allá en Éxodo 29:9. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Pero Dios no hizo ningún juramento, solo administró una ordenanza. No se promulgó ninguna ley cuando Dios designó a Cristo al sacerdocio según Melquisedec. En vez de ello, Dios hizo, ¿qué, hermanos? Un juramento muy diferente a estipular una ley. Según los criterios humanos, hermanos, debiera haber sido Cristo, no Dios, quien hubiese hecho un juramento al tomar su cargo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un ministro público o un magistrado público está a punto de asumir su cargo, se le toma juramento, ¿verdad? Se paran al frente, están todas las personas, extiende la mano y comienza a hacer un juramento. El magistrado electo declara bajo juramento que ejecutará sus deberes de acuerdo a lo mejor de su capacidad según las leyes del país. En el caso que nos ocupa, hermanos, sin embargo, es Dios quien deliberadamente toma la iniciativa y hace un juramento. Él mismo. Él había confirmado su promesa a Abraham por medio de un juramento para garantizar que su propósito no cambiaría, según Génesis 22:16 y Hebreos 6:13. Ahora por segunda vez, hermanos, al instalar a su hijo como sacerdote según el orden de Melquisedec, vuelve a jurar para atestiguar la inalterable naturaleza de la designación. Cuando el pueblo de Dios confiesa su pecado, hermanos, Dios cambia de parecer. Por ejemplo, ahí en Éxodo 32:14. Pero cuando Dios hace un juramento, su propósito es inalterable, puesto que hizo un juramento al instituir al sacerdocio de Cristo. Dicho sacerdocio es eterno. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de confiar el sacerdocio de Cristo con un juramento? Bueno, son dos los conceptos que el escritor introduce. Uno está encarnado en la palabra fiador o garante, que aparece solamente una vez en todo el Nuevo Testamento, y el otro en la palabra pacto, expresión que se repite 17 veces en la epístola. Si bien, hermanos, el término fiador es único, no lo es en su sinónimo mediador. Ahí usted tiene en pantalla los textos que hablan de todo esto, hermanos. Miren que estas dos palabras son intercambiables en la epístola, y el escritor las usa para enfatizar la absoluta confiabilidad de Dios en cuanto al pacto que ha hecho con su pueblo. Dios ha designado a su Hijo no solo para ser el fiador que representa al hombre ante Dios. Jesús es además el fiador del creyente en cuanto a que todo lo que Dios ha prometido que será cumplido. Es decir, hermanos, ninguna de las promesas que Dios nos ha hecho puede ser nunca quebrantada, ya que Jesús nos da la seguridad de que su perfección será nuestra perfección, que nuestros cuerpos, por ejemplo, para que sean semejante al cuerpo de la gloria suya, según Filipenses 3:21, y que su ascensión garantiza nuestra entrada al cielo, según leemos Juan 14:3. Notemos, hermanos, que el escritor utiliza el nombre Jesús a propósito. Este nombre, acuérdense, hermanos, resume la obra de nuestro Salvador. Él salva a su pueblo de sus pecados. El escritor coloca el nombre en el último lugar de la oración, en el griego original, para darle un
pleno énfasis. El segundo concepto, hermanos, es que el escritor introduce, está contenido en el sustantivo pacto, calificado por el adjetivo mejor. En el contexto, hermanos, este adjetivo significa en realidad eterno. El pacto que Dios hace con su pueblo es un acuerdo que tiene dos partes, o pactantes, algunas promesas y una condición. Las partes son Dios, hermanos, y su pueblo. Las promesas son: daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, dice Dios, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33 y también Hebreos 8:10. ¿Y la condición cuál es, hermanos? Es la fe. La fe. ¿Por qué es este pacto? ¿Por qué este pacto, hermanos, es llamado mejor? ¿Por qué es este pacto llamado mejor? Hermanos, en el antiguo pacto que Dios hiciera con los israelitas en el monte Sinaí, Moisés actuó como mediador entre Dios y su pueblo. Pero Moisés, hermanos, nunca podría garantizar el pacto. En el nuevo pacto, Jesús es a la vez mediador y fiador a causa de su obra expiatoria. Jesús garantiza la plenitud del pacto de Dios con nosotros. Número 2, hermanos, por la eternidad, versículos del 23 al 25. En este pasaje, hermanos, el escritor menciona una razón adicional por la que el sacerdocio de Jesús difiere del de Aarón. El sacerdocio levítico atestigua su propia transitoriedad por medio de la muerte de aquellos que ejercieron la función sacerdotal. Jesús es eterno, ocupa un cargo eterno como intercesor a favor de los que por él se acercan a Dios. Versículos del 23 al 25 leemos lo siguiente: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, estos versículos constituyen una extensa oración en el texto griego. Ojo, hermanos, transmiten tres ideas fundamentales que pueden ser descritas con los siguientes términos: problema, aludiendo al versículo 23, persona, versículo 24, y propósito, versículo 25. Inciso A, hermanos, problema. El problema está relacionado con la extensión del término del sacerdote en su cargo. Por ley, hermanos, el sacerdocio arónico le servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones, según Éxodo 40:15. Pero en realidad, hermanos, el sacerdocio, el oficio sacerdotal era temporal. Cada sacerdote estaba sujeto a la muerte, de allí que emergiera una interminable sucesión de sacerdotes. La muerte determinaba la extensión del servicio de cada sumo sacerdote, ya que la muerte no hace acepción de personas. El sumo sacerdote quedaba desvalido ante la muerte. Una traducción algo literal, hermanos, de la primera parte de este versículo, estamos hablando del 23, se lee de la siguiente manera: y los que han sido hechos sacerdotes son muchos. La lista de nombres, hermanos, de los sumos sacerdotes que servían durante largos o breves lapsos de tiempo es extensa, pero el comentario final para cada uno de ellos es: y murió. Inciso B, persona. En el mismo renglón, hermanos, el escritor contrasta el sacerdocio levítico con la persona de Jesús. ¡Qué contraste, hermanos! Cuando miramos a Jesús, los sacerdotes fueron muchos. Jesús es el único sacerdote. El tiempo de servicio de ellos estaba limitado por la muerte. Jesús vive para siempre. El sumo sacerdote arónico era conquistado por la muerte. Jesús conquistó a la muerte. El escritor de Hebreos, hermanos, ha escogido el nombre de Jesús para iluminar la vida eterna de nuestro Señor. Este nombre describe su nacimiento, ministerio, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión. Sin embargo, Jesús ya no es ciudadano de esta tierra. Su residencia está en los cielos, donde permanece para siempre.
En razón de su eternidad, el sumo sacerdocio de Jesús es incambiable. Es decir, nadie puede terminar su oficio sacerdotal. La muerte ha sido conquistada. Y Dios ha hecho un juramento en cuanto a que su Hijo servirá como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nadie puede ocupar el lugar de Jesús, ya que Él es el único sumo sacerdote. Inciso C. Propósito. ¿Qué propósito tiene el sacerdocio permanente de Jesús? En realidad tiene muchos propósitos, hermano. En primer lugar, Él es capaz de salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Jesús es un Salvador que hace su trabajo de un modo completo, acabado y perfecto. Él libera al ser humano de la maldición del pecado y logra restaurar la relación entre Dios y el hombre. Mediante Jesús, hermanos, el hombre es reunido con su Dios, como leemos en 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Dios, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En segundo lugar, hermanos, Jesús, por ser sumo sacerdote eterno, no vive para sí mismo, sino para el pueblo que busca su ayuda. Él es su mediador, verdadero Dios y verdadero hombre. Él intercede por nosotros sin cesar, situado entre Dios y el hombre. Él ruega continuamente a favor de aquellos que se acercan a Dios en oración, según leemos Romanos 8:34 y Hebreos 9:24. Dios, hermanos, nos concede todo lo que necesitamos para el avance de su obra, su reino y su voluntad. Él responde a nuestras oraciones por el sostén diario, por la remisión de los pecados y por la protección del maligno. En tercer lugar, Jesús enseñó: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El escritor de Hebreos repite este mismo pensamiento y les recuerda a sus lectores que las oraciones a Dios deben ser ofrecidas en el nombre de Jesús. No se le olvide, hermano, estemos conscientes de que cuando estamos delante de su presencia en oración, cuando terminamos la oración decimos en el nombre de Jesús. Amén. En cuarto lugar, al saber que Jesús está siempre orando por nosotros en el cielo, nosotros anhelamos estar con Él. Tenemos la certeza de que así como Él vive eternamente ante Dios, así viviremos nosotros para siempre con Él. Ahora vamos a Dios en oración, pero al fin de nuestra vida terrenal, Él nos llevará a su morada para estar con Él eternamente. Hermano, cuando Dios hace un juramento, establece la absoluta confiabilidad e integridad de su palabra. Su juramento es algo diferente al de un hombre. El hombre jura por Dios para dar testimonio de su inocencia, para declarar su intención de cumplir un voto y para confirmar que dirá la verdad ante una corte legal. Dios jura por sí mismo, ya que no hay nadie más grande que Él por quien jurar, para dar mayor sustancia a su promesa. A Abraham, por ejemplo, Génesis 22:16, a su pacto con los antepasados de Israel en Deuteronomio 4:31, y a la confirmación del sacerdocio de su Hijo, según el Salmo 110, versículo 4. Cuando Dios añade un juramento a lo que ha dicho, su palabra es inalterable. El sacerdocio de Cristo es inalterable porque no está sujeto a una ley. El sacerdocio levítico, instituido por una ley, estaba expuesto a transgresión y violación. El sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, fue confirmado con juramento y es, por ende, inviolable. Cuando el escritor de la epístola a los Hebreos menciona el concepto salvación, siempre la enlaza directamente con la obra expiatoria de Cristo. De allí que la salvación que Cristo ofrece a los creyentes sea eterna, sea descrita como grande y su autor haya sido perfeccionado por el sufrimiento. ¿Por qué no oramos, querido hermano, y damos gracias a Dios por todo esto que hemos aprendido? Maravillosa enseñanza de esta porción de la carta a los Hebreos. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, por quien por medio de Él podemos tener entrada confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Te alabamos y te glorificamos, Dios, porque anhelamos ya estar contigo, anhelamos tu presencia, anhelamos más y más de tu palabra. Gracias a tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, que seamos una iglesia seria en esa fe a la cual le costó la vida
por obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Alabado seas, Dios, úsanos, Padre, y que se cumpla tu propósito eterno a través de tu amada iglesia, de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano. El día de mañana, si Dios nos lo permite, te espero a las 7 en punto. Teología sistemática, hermanos. Estamos meditando sobre la teología de Dios, los atributos de Dios. Hermanos, es impresionante la manera en cómo estamos aprendiendo sobre los atributos de Dios y cómo podemos bajar, ¿verdad? Toda esa enseñanza teológica a la vida diaria, querido hermano. Y bueno, yo te espero al punto de las 7 de la noche. Esto es en vivo, vía Zoom, el día jueves, si Dios nos lo permite también. Hermanos, tenemos nuestro estudio de Venid y Ved 2. Hermanos, está padrísimo el tema, hermanos, porque estamos hablando de las luchas del creyente, las luchas del cristiano. Hay muchos hermanos ya conectados. Si usted se quiere añadir, adelante, hermano. Estamos dando comienzo prácticamente a esta segunda parte de Venid y Ved, hermanos, y si Dios nos lo permite también estaremos por ahí compartiendo un mensaje evangelístico a las 8 de la noche. El día viernes lo espero en el culto de oración en vivo, hermanos, por medio del Facebook. Es nuestra oración unida. Si usted quiere formar parte de este bonito momento de oración, adelante, hermanos, es parte de nuestras actividades de nuestra iglesia. 6 de la tarde vía Facebook, hermanos. Dios me les bendiga. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de participar a sus actividades de departamento, grupos de oración, y tampoco deje de participar al reto Príncipe, hermanos. Sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios. Esto es todo, hermanos. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo. Descansen. Bye.